clic derecho. Si tenemos ya instalado WinRAR, le decimos que queremos extraer los ficheros o extraerlo directamente en la ubicación que tenemos el archivo. En este caso le damos extraer aquí y nos va a descargar esta carpetita que se llama past. Entonces, esa carpeta ahí contiene el ejecutable. Lo único que tenemos que hacer es darle doble clic y ya nos abre el archivo. No es un archivo que se instale directamente en nuestra computadora, es un ejecutable que ya es directo, ¿no? Entonces, así es como lo puedes descomprimir. En caso de que no lo puedas descomprimir con WinRAR, entonces las computadoras que ya traen Windows 10 traen un archivo ya nativo que se llama extraer todo. Si le das clic aquí, te aparece que selecciones un destino y a partir de ahí ya lo puedes descargar. Ajá. Y pues ya si le das mostrar los archivos al completar, te va a abrir una nueva ventana con el archivo ya descomprimido. Entonces, esas dos opciones son las que puedes usar para instalar el PAS para poderlo ver. Bueno, en este caso yo les voy a mostrar una base de datos de Flora. Son todos estos datos que tenemos. Y en este caso tenemos nuestra base de datos acomodada por orden. Aquí están todos los órdenes que registramos. Tenemos las familias, cada una de ellas. Y también tenemos las especies, todas las especies que vimos. ¿Ah? Entonces, también tenemos los nombres comunes. Estos nombres comunes pues, son necesarios para la redacción. Tenemos las normas en las que se encuentran. En este caso, pues, no encontramos alguna. Tenemos categorías internacionales. También tenemos apéndices del CITES. Y también los estratos. Cuando mostremos vegetación, lo más importante es buscarlo por estratos. Entonces, revisamos el estrato arbóreo, el arbustivo, el herbáceo. Las cactáceas se toman aparte porque prácticamente la mayoría están en categorías y de acuerdo a los estudios de impacto ambiental que generes, ya sean estudios técnicos justificativos, que esos son demasiado estrictos por el tipo de cambio que son necesarios para el cambio de uso de suelo. Entonces, ahí sí te dicen, las cactáceas, todas las que encuentres, las tienes que separar y reportar aparte, con una base de datos aparte, con índices de diversidad aparte. Ajá. Entonces, por eso se maneja en una gran base de datos como una categoría diferente. Después tenemos sitios de muestreo. En estos sitios de muestreo, aquí yo tengo lista o tengo agregadas aquellas que yo revisé de manera bibliográfica. Si se dan cuenta, estas no aportan a la abundancia, ¿no? Salvo esta que se me fue aquí, pero ninguna de estas aporta para la abundancia. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces, incluso esta lista tendría que salir de aquí y pues bueno, la podríamos poner en otra pestaña, ¿no? Como lista de verificación. Entonces, aquí también tenemos lo que sería el estrato herbáceo y pues, tendríamos el estrato arbustivo, herbáceo, y en cada uno de ellos también vamos a tener registrada su información. ¿Sale? Entonces, aquí está, por ejemplo, arbustivo. Y aquí lo vamos a tener, los sitios en los que fueron encontrados, las abundancias, las alturas, el diámetro a la altura del pecho. Estos datos son necesarios para poder obtener algunos datos como son el área basal, la cobertura vegetal, el diámetro normal, y ya después vamos a obtener el área basal de nuestra vegetación y la cobertura por metros cuadrados. O sí, por metros cuadrados. Entonces, siempre que muestremos o que nos toque hacer un trabajo de vegetación, pues tendremos que procurar obtener los datos a la altura del pecho, el diámetro a la altura del pecho. Nuestro diámetro lo tendremos que pasar a centímetros y así tendremos que ir haciendo esta obtención de datos.
Posteriormente que ya tenemos estos datos, ahora sí nos dirigimos con la diversidad. En la diversidad prácticamente lo que se hace es reducir esta base de datos general, y ahora que ya la reduje, pues ahora ya tengo datos más específicos: especie, abundancia, riqueza, abundancia relativa, logaritmo natural, que en este caso es para empezar a calcular lo que sería nuestro índice de Shannon, y el negativo o el inverso eh, el negativo, perdón, este es Shannon, este es Piolu, y estos son los de Simpson. Entonces, en este caso, se hace para cada uno. Si se dan cuenta, tenemos la abundancia total por cada uno de los individuos, la riqueza específica de este sitio o de este estrato, que es el arbóreo, y a partir de ahí, pues tenemos nuestras fórmulas que nos ayudan a hacer este cálculo, ¿no? Para cada uno de los sitios tenemos cómo se aplica la fórmula. Prácticamente aquí, si le damos, vamos a ver que es el logaritmo de la celda de 3, y posteriormente pues tenemos que es la multiplicación de esto, y así hasta que llegamos a los índices de Shannon. Entonces, estos índices, o si ustedes gustan, les puedo pasar esta misma hoja en blanco, ya que traiga guardada estas operaciones, y ustedes ya después practican rellenándolas, y pues automáticamente van a tener estos cambios. También es importante que vean cómo se realizan estas operaciones, porque muchas veces bueno, es esta celda entre esta, o también pues ya consultan la bibliografía y ya dicen, no, pues para obtener Simpson tenemos que hacer esto y esto, ¿no? Entonces, esto está realizado para cada uno, de cada uno de los estratos, y entonces nos vamos después al cálculo del IBI. En este caso, el cálculo del IBI, pues yo solamente voy a necesitar de mi lista pasada la especie, el nombre común, la NOM, la IUCN, el CITES y la cobertura. La cobertura de la especie prácticamente viene desde nuestra lista original, la primordial, que es esta cobertura. Ajá. Cobertura en metros cuadrados, si no mal recuerdo. Ajá. Y bueno, sería, es esta, sí, cobertura en metros cuadrados. Y bueno, a partir de ahí, entonces ya vamos a tener entonces datos de abundancia absoluta, que también ya los tenemos aquí, por cada uno de los estratos. Y bueno, pero ahora va a ser por especie. Entonces aquí es donde tenemos que usar esto, ¿no? Entonces filtramos, buscamos avis religiosa, aquí ya está, le damos un clic, sumamos y pasamos ese dato acá, ¿no? Entonces, de esta manera es como podemos trabajar, o podemos hacer una tabla dinámica. Seleccionamos toda nuestra información de una sola vez. Déjenme quitar este filtro. Entonces, seleccionamos todo. Así directamente. O si prefieren, puede ser con control E, y en automático se selecciona todo. Y bueno, le damos en crear una tabla, o insertar tabla dinámica. Seleccionamos el lugar donde la vamos a querer. Yo en este caso, pues ya la tengo en nuestra hoja, pero pueden decirle que sea una nueva hoja de cálculo o una hoja de cálculo existente, ¿no? Entonces, en este caso, pues ya vamos a seleccionar la ubicación donde la quisiéramos, y yo pongo aquí, pues ahí me la va a crear otra vez, ¿no? Entonces, ya que tenemos nuestra tabla dinámica, pues ya podemos empezar a trabajar. Yo quiero ver que en las columnas me muestre el sitio de muestreo, en las filas me muestre las especies y la suma de las abundancias. Y entonces en total ya voy a tener los generales totales, y también voy a tener los totales por cada uno de los sitios. Entonces aquí por especie, pues ya sé que en el punto 4 encontré 6 individuos, pero tal vez esta, que es Baccharis conferta, encontré en los 5 puntos, y la suma de esos 5 puntos son 177, pero de esta especie, conforme al punto número 1, pues bueno, llega a los 246, pero es la suma de todas mis especies. Ajá. De todas mis especies, esa es la suma de 246. Entonces, de esta manera, pues ya es más fácil obtener nuestra cobertura, bueno, nuestra abundancia absoluta. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es
los cálculos que yo les mostré en la presentación. Entonces, es la suma de cada uno de estos, sería entre el total, nos va a dar el primer valor, 25. El segundo es el segundo entre el último valor, el gran total, y así. Entonces, después nos vamos con la dominancia. La dominancia prácticamente es la abundancia relativa entre la superficie trabajada. En este caso son de 2.500 metros. Y entonces, a partir de ahí, vamos a hacer nuestro cálculo. Igual es lo mismo. El segundo entre la superficie total muestreada, el tercero entre la superficie total muestreada, y a partir de ahí vamos a obtener nuestra densidad relativa, que es el primero entre el gran total, el segundo entre el gran total, el tercero entre el gran total, y así. Y después nos vamos a ir a la frecuencia. ¿Qué tanto se repiten nuestros individuos en nuestra muestra? Ah, bueno, pues Abies religiosa solo se repitió en un sitio. Pinus montezume solo en uno. Pinus pseudostrobus solo en uno. Entonces, a partir de ahí tenemos una frecuencia. Noten que la suma de tanto de las densidades relativas, abundancias relativas, frecuencia relativa y dominancia relativa, siempre es igual al 100%. Entonces, si ustedes hacen algo y de repente les queda en el 98%, en el 30%, es que alguno de los cálculos que ustedes están haciendo están mal. Entonces, al final el IBI tiene que sumar exactamente 100%. Ajá. Así ustedes modifiquen la superficie que está en metros cuadrados y la van a poner a kilómetros o a hectáreas, al final tiene que ser un total del 100%. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? Déjenme ver porque ya no estoy acá en el... Para los que están escribiendo en el chat. Si no tienen dudas, preguntas, podemos continuar. Bueno, entonces, tenemos categorías también. Esto ya es aparte, pero bueno, es otra manera de manejar los datos. Ahora ya tenemos las categorías del CITES, del USN. Entonces, ahora lo que nos queda pues es ordenarlo en una tabla para presentarlo. Y de esta manera vamos a hacer lo mismo para la fauna, para la base de datos que también se registró en el proyecto, y pues prácticamente es el mismo registro de flora, ¿no? Para el sitio del proyecto. Esa es una base de datos. Vamos con la siguiente, que es la de fauna. En el caso de trabajar con la fauna, en el caso de, para ser más exactos, la herpetofauna, pues bueno, tenemos igual orden, familia, especie, nombre, las categorías de riesgo, las abundancias, los sitios de muestreo, los endemismos, lluvias, secas. Entonces, cada uno de estos datos es importante, ¿sí? Pero ¿cuáles vamos a usar? Pues ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya tenemos nuestras especies. Hay que ir a la diversidad. Y en la diversidad, pues ya vamos a hacer las operaciones, ¿no? Entonces, vamos a tener la abundancia relativa. Aquí tenemos la fórmula también, cómo se aplica. Tenemos el índice de Shannon, también cómo se aplica. Y al final, la suma del índice de Shannon. Aquí tenemos nuestra tabla dinámica. Ustedes, entonces, ya tenemos las especies. Ajá, y también voy a necesitar ahora que me dé el número de individuos totales y lo vamos a poner en este lugar aquí y acá las especies, ¿no? Y estos valores los voy a quitar. Voy a revisar acá. Número de individuos totales. Ahí. Entonces, así es como necesitamos nuestra tabla. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos todo. Lo llevamos hasta acá. En la hoja 1, en la hoja 2, perdón, aquí. Los pegamos. Los vamos a acomodar bien, bien acomodados. Acá. Y esto van a ser los sitios. Y acá van a estar las especies. Entonces, podemos, si quieren, ampliar las celdas. Y vamos ahora a otorgarle valores de 0 a los sitios donde prácticamente no tienen información. Nos vamos aquí, nos vamos a filtrar
a reemplazar. Decimos que el espacio en blanco lo reemplace con 0 y le damos reemplazar todos. Ya está. Entonces ahora sí nos vamos. Lo vamos a cambiar de ventana, recuérdenlo bien. Lo ponemos aquí, mover o copiar. Esto se va a llamar abundancias. Mover o copiar. Y nos vamos a un nuevo libro que se crea una copia. Y ya lo tenemos. Entonces ahora sí lo vamos a guardar como archivo delimitado por comas. Y nos vamos a ir a una localidad donde lo queramos mover. En este caso el escritorio. Igual. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer después es abrir PAST. Y en lo que vamos a hacer es prácticamente copiar nuestra información como la tenemos aquí distribuida. Ajá. Por el momento esta ya no la vamos a ocupar, así que voy a guardar cambios y la voy a cerrar. Y me voy a quedar con abundancias. Entonces, así como tenemos nuestra información distribuida en nuestro Excel, lo vamos a tratar de copiar acá. ¿Qué vamos a hacer? En estas casillas donde dice atributos de columna, de filas y de columnas, pues nos vamos a ir a las filas primero. Ajá. Entonces aquí nosotros vamos a poder copiar esta información que tenemos, que son 6 sitios, junto con este encabezado. Nos vamos a la parte de nuestro archivo y aquí le damos en pegar. Y se nos van a pegar los sitios, cada uno de estos sitios. Cuando desactivamos la casilla, ya vemos que del lado izquierdo tenemos ya ahora sí identificados los sitios y cada uno de los puntos, y después sigue la numeración que ya tenía. Y si nos vamos a las columnas, hacemos lo mismo. Nos vamos aquí, copiamos nuestras especies y ahora sí nos vamos a el PAST y los pegamos, ¿no? Aquí a la altura en la columna de nombres, ahí los vamos a pegar. Y ahora sí están nuestros nombres de individuos y falta pegar nuestra información, nuestros datos. Entonces lo seleccionamos, copiamos. Si quieren ya quitamos esto. Y ahora sí aquí vamos a pegar la información. Y tenemos que se recorrió uno más hacia arriba. Columnas. Ok, vamos a copiar esto. Permítanme un poquito. Ok, es que era acá. Entonces aquí en sitios es donde vamos a tener que pegar toda esta información. Y en el name vamos a tener que irlos borrando. Para que nos quede solamente la información que necesitamos. Ahí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien. Acá se acabó. Ok, entonces ya desactivamos aquí en este momento esto. Y ahora sí ya tenemos la información, los sitios y las especies. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en PAST? En PAST podemos hacer más estudios. Tenemos desde podemos graficar nuestros datos de cualquier tipo de
de archivos, podemos crear gráficas normales. Antes que nada tenemos que seleccionar nuestros datos y le decimos que queremos trabajar con nuestros datos. Ok. A ver, vamos a empezar. Déjenme cerrar este archivo porque creo que ya lo hice mal. Pero entonces, vamos a ver. Vamos a colocar otra vez la información. Yo quiero colocar esto y lo voy a colocar desde aquí. Y también vamos a ver lo de los sitios de muestra. Ok, sí, en los sitios de muestra solo vamos a ponerle SP1, SP2. Esto tiene que estar en esta parte. Bueno, entonces ya tenemos los sitios de muestreo. Esta parte hay que seleccionarlos para el análisis que vamos a hacer. Vamos a seleccionar estos. Y entonces, como les comentaba, podemos hacer gráficas de X y Y, histogramas, tablas de Py. Hay algunas que están limitadas a cierto número de columnas, pero por ejemplo, aquí en las gráficas, pues tenemos gráficas de puntos, tenemos gráficas de líneas, tenemos gráficas de bar chart, pero también podemos, bueno, estas gráficas de barras, y también podemos ver si le podemos agregar un logaritmo, podemos girar los ejes, podemos cambiar cada una de las disposiciones, ¿no? Solo no queremos, si queremos plotear las filas o no queremos que aparezcan, si le damos. Y también, pues, cada una de estas configuraciones, pues bueno, acá con cajas como si fueran cajas de error, y también acá con la dispersión. Entonces, ese es uno de los primeros gráficos que podemos obtener con los datos de abundancias. Nos podemos ir a revisar otro. Acá, como les digo, hay algunos que no vamos a poder hacerlo debido a la información. Tenemos los histogramas de este lado y lo podemos hacer con barras del 95% de confianza. Y también, pues, lo podemos estar modificando. PAS nos va a permitir también obtener a la misma vez los datos calculados o toda la información que calcula. Por ejemplo, este tipo de análisis que está haciendo para calcular el 95% de confianza de nuestros datos. Aquí lo vamos a estar viendo, lo vamos a poder copiar con este botón y lo podemos pegar directamente en un archivo de texto para poderlo pasar a otro lugar, ¿no? Entonces aquí ya tenemos toda la información del cálculo del 95% de confianza y ya nos está dando este resultado para cada una de nuestras especies. Entonces, podemos continuar con la parte de diversidades, ¿no? Entonces aquí podemos nosotros calcular los índices de diversidad, que con este botón, al darle clic, prácticamente los va a generar de manera automática. ¿Y cuáles nos va a generar? Pues nos va a generar los individuos que ya teníamos, la cantidad de taxas, la dominancia. ¿Ah? Aquí ya vemos que es un poquito más acorde a lo que realmente tenemos en nuestros datos. Tenemos el índice de Simpson. En algunos, pues obviamente teníamos 0, 0, 0. Tenemos el inverso de Simpson, que también está de este lado. Tenemos un índice de Shannon con valores de 1.
Y pues, por ejemplo, aquí tendríamos valores más altos por acá, ¿no? Pero solamente es 0.54, aún así pues es bastante bajo. Y pues prácticamente no tenemos una buena diversidad en lo que vemos de estos datos en cuanto al índice de Shannon. Tenemos un índice de riqueza. Nuestro índice de riqueza pues nos va a permitir saber qué tanta riqueza tenemos en nuestros documentos, en nuestro registro. Y después tenemos un índice de Briolin, Menihic, Margalef, que este es el que yo les mostré que también tenía en nuestra base de datos. Y tenemos equidad, y un Fisher alfa y un índice de Cowen, ¿no? Entonces, estos son los que podemos obtener. Veamos que hizo o los calculó con un bootstrap de 9.999. Como les dije, aquí lo puedes hacer hasta con 500 y nada más le das en recalcular, ¿no? Entonces, los va a trabajar y pues bueno, los puedes exportar en percentiles y unidades de centenas. También podemos plotear directamente desde la parte de números y nos vamos a la pestaña de ploteo y ahí podemos ir viendo los taxones y también lo podemos por individuos, por índice de dominancia, por índice de Simpson, por índice de Shannon y pues podemos conectar las líneas o girar los ejes. Entonces también podemos como modificar nuestra gráfica desde la apariencia, que los ejes sean iguales, o cada una de estas configuraciones aquí lo podemos hacer directamente. Y bueno, ya una vez que también copiamos esta información, la podemos pasar a nuestro blog de notas, pero también tenemos otros análisis que se pueden hacer aquí. Tenemos una diversidad beta, donde pues nos arroja la información de nuestra riqueza con valores de Whittaker, de Harrison, cada uno de esos que sirven para medir nuestra diversidad beta. Entonces, también tenemos una base de datos que genera con cada una de esas mediciones que podemos exportar a nuestros documentos que vayamos a usar. Y pues cada una de estas va a tener su propia tabla, ¿no? Entonces, este es otro método que podemos usar para trabajar con nuestros datos de campo. También podemos sacar una curva de rarefacción de los individuos. ¿Tenemos todos los individuos o solamente podemos ponerlos por cada uno de nuestras especies, ¿no? Para ver cómo se comportan. Lo ideal es siempre usarlos todos, ¿no? En esta curva de rarefacción, pues nosotros podemos ver que tenemos en el eje Y los taxones al 95% de confianza, que esto lo podemos bajar o lo podemos cambiar, sea de manera condicional o condicional, y sobre qué queremos que trabaje, sobre la riqueza, sobre el exponencial de Shannon, el Hmax, el índice de Simpson, o el Shannon normal. Sí, dependiendo, vamos a tener un comportamiento diferente de nuestra gráfica, dependiendo de qué valor usemos. Por ejemplo, si ponemos en riqueza, pues vemos que todos los datos están amontonados, pero si ya lo bajamos al exponencial de Shannon, ya se acomodan un poquito mejor, y pues vemos que tenemos hasta más o menos 225 especies, de las cuales pues podemos ver, o más bien individuos, de los cuales nosotros podemos ver que el mejor representado en este caso, o el que tiene mayor abundancia o presencia, pues sería Litobates berlandieri, y pues aquí después tendríamos hasta abajo algunos apitos, Anaxyrus, y pues bueno, esta también nos puede servir para pues ver, es como una especie de curva de acumulación de especies, pero pues ahora sí por cada uno de nuestros individuos que tenemos aquí representados. Entonces, esta también la podemos exportar, la podemos copiar directamente y pegar en nuestro documento. También tenemos una lista, una base de datos que se genera para poder
que genera paz de acuerdo a las operaciones matemáticas que ya realizó. Y si nos vamos otra vez a diversidad, también podemos crear una curva de rarefacción con el método de Maus-Tau, que si la vemos es más simétrica, ¿no? Es mucho más simétrica y aquí solamente se toma el porcentaje de las muestras, el número de las muestras, el taxa, los taxones, al 95% de confianza y pues podemos desactivar el valor de confianza, ¿no? Tanto por arriba o como por abajo, o dejarlo solamente en una línea. Si lo vemos así, pues prácticamente obtenemos lo que les comentaba, ¿no? Una curva de acumulación bastante asintótica, pero pues lo más recomendable sería la primera que les mostré, ¿no? Entonces también podemos ir hacia un análisis de, ¿cómo se llama? De permutaciones. Aquí ya tenemos todos los tipos de análisis de diversidad que podemos usar. Y también pues podemos usar modelos, podemos modelar con nuestros datos. Si son demasiado robustos, pues bueno, podemos crear algún tipo de modelo o también podemos crear o revisar datos de estadísticos como algunas ANOVAs, MANOVAs, datos de, ¿cómo se llama? ANOVAs de 2 vías. Entonces, cada uno de estos datos nos va a permitir, como ya les comentaba, de acuerdo a lo que tengamos registrado, pues es lo que podamos hacer en nuestro PAST. Tenemos índices de similitud y distancias, índices. Aquí nos comenta o nos dice cuáles son de acuerdo al método de distancia usado, en este caso euclidiano, pero podemos usar el de Jacquard. Y también nos va a dar una tabla en la cual vemos cuáles son los sitios que más se parecen entre sí y cuáles son los que no. Por ejemplo, el sitio SP1 se parece al sitio SP1, pero a partir de ahí pues va cambiando su capacidad o su cantidad de individuos que comparten. Entonces, con el SP2, pues se parece un 2%, con el SP3 un 2%, con el SP4 3%, con el SP6 4%, ¿no? Y así cada uno de estos va a ir cambiando y va a ir cambiando el porcentaje de individuos que son prácticamente compatibles entre sí. Y para revisar eso lo podemos ver desde la parte de análisis multivariado y creo que es en clustering. Le damos aquí y nos va a aventar una gráfica nueva. Déjenme ver. Multivariado. Aquí está. Entonces, de esta manera nosotros podemos crear cladogramas que nos indican qué tan similares son los sitios entre sí. Y pues bueno, podemos cambiar el algoritmo, podemos cambiar el método por el cual se está analizando. El más utilizado sería el de Jacquard. Le damos en calcular otra vez y pues ya vemos que ahí cambia. Si queremos hacerlo de 2 vías, pues le damos aquí y bueno, aquí nos cambia los datos. Entonces, lo ideal siempre es trabajarlo así. Tenemos un coeficiente de correlación de 0.80 y pues aquí también podemos hacer permutaciones con el boot-n. Entonces, nosotros le podemos cambiar aquí el valor, le damos otra vez computar y veamos cómo se comporta. Y también tenemos las configuraciones para nuestros gráficos. ¿Cómo son estas configuraciones? Pues si queremos las líneas más delgadas, más anchas, si queremos cambiar los ejes, donde queremos que se represente la información, para hacerlo un poquito más bonito, más atractivo, y podemos guardarlo como una imagen en SVG, PDF, JPG, en TIFF, en GIF o cualquier otro tipo de documento, ¿no? Si lo queremos sin fondo, pues en PNG. Y bueno, también podemos crear, dependiendo de los datos, pues series de tiempo y también se puede crear pues otro tipo de análisis como análisis de Shi, donde nos va a graficar la diversidad de acuerdo a el logaritmo de Shannon, el logaritmo natural de la riqueza y de las abundancias, ¿no? O sea, esta parte.
Entonces, veamos que aquí, pues, por ejemplo, tenemos una caída de los datos, pero sin embargo, esta parte se recupera y se mantiene. Estos prácticamente son nuestros datos observados. Y aquí ya tenemos las curvas, ¿no? El H, el índice de Shannon, y el logaritmo superior o el negro es el logaritmo de la desviación estándar, creo. Sí, es ese, sí, ese es de las especies, perdón. Entonces, especies observadas y el índice de Shannon. Y pues bueno, podemos cambiar la información, podemos cambiar los ejes también. Y en esta parte, igualmente, hacer modificaciones en cuanto a la apariencia de la gráfica. Entonces, en especial yo les recomiendo, si ustedes quieren calcular índices de diversidad de manera más confiable, usen FAST, les va a ayudar bastante, porque creo que son bastante confiables, pero creo que